1962, aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad. Porque hasta este punto, muchos coches americanos todavía equilibraban lujo, tamaño, comodidad, con algo de rendimiento. Pero ahora, la potencia empieza a tomar protagonismo. Los motores son más grandes, las marcas más agresivas, y los coches empiezan a sentirse más serios, más rápidos, pero también más intencionales. Así que en este video, vas a descubrir los coches americanos más rápidos de 1962. Y cuando los veas, vas a entender perfectamente por qué, después de esto, todo cambió. 1962 Chevrolet Impala 409. Este coche ya no parece una sorpresa, parece una advertencia. Porque en 1961 el 409 todavía era algo nuevo, algo inesperado, una señal de lo que podía venir. Pero aquí ya se siente diferente, más consolidado, más serio, más peligroso. Imagina el contexto. Chevrolet viendo el impacto que había generado el 409, entendiendo que el público quería potencia real, no solo coches grandes con motores fuertes, y en lugar de retroceder, deciden avanzar. El resultado es este: un Impala que sigue teniendo la elegancia típica de principios de los 60, líneas limpias, mucho cromado, presencia de gran turismo americano, pero ahora acompañado de algo mucho más agresivo debajo del capó. El V8-409 ya entregaba hasta 409 caballos en sus versiones más extremas. ¿Sí? 409 caballos en 1962. Y eso cambia completamente la conversación. Porque aquí ya no hablamos de un coche rápido para su época. Hablamos de algo que empieza a entrar en otro territorio. El sonido, la respuesta, la brutalidad del torque. Todo se siente más directo, más enfocado, más cercano a lo que años después se convertiría en la fórmula clásica del muscle car. Y eso es exactamente lo que hace tan importante a este coche. Porque el Impala 409 no solo era rápido, marcaba una transición. Hay un detalle clave. Este motor se volvió tan icónico que terminó entrando directamente en la cultura americana. Canciones, revistas, carreras. El 409 dejó de ser solo un motor. Se convirtió en un símbolo. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Chevrolet Impala 409 de 1962 puede superar fácilmente los $80,000 a $150,000, dependiendo de la configuración y originalidad. No es el más refinado, no es el más discreto, pero probablemente es el coche que mejor representa el momento exacto donde todo empezó a cambiar. 1962 Pontiac Grand Prix. Este coche no intenta parecer extremo, pero lo es más de lo que aparenta. Porque el Grand Prix juega en un terreno muy distinto al del Impala. No busca brutalidad directa. No intenta parecer un coche de carreras. No necesita exagerar. Su enfoque es otro. Lujo, presencia y potencia escondida bajo todo eso. Imagina el momento. Pontiac entendiendo que había un público que quería velocidad, pero sin sacrificar refinamiento. Personas que querían algo rápido, sí, pero también elegante, sofisticado, diferente de los coches más agresivos de la época. Y la respuesta fue esta: un coupé largo, bajo, con líneas limpias, proporciones muy equilibradas y una presencia mucho más madura. Todo en el diseño transmite confianza, no tensión. Y eso lo hace destacar, porque este coche no necesita demostrar nada visualmente. Ya sabe lo que tiene. Bajo el capó, el V8-421 entregaba alrededor de 370 caballos, una cifra enorme para 1962. Pero aquí, como siempre, la sensación importa más que el número, porque este coche no acelera de forma caótica, acelera con autoridad, y eso cambia completamente su personalidad. En cifras, podía colocarse cómodamente por debajo de los 7 segundos en el 0 a 100 km/h, entrando directamente en el grupo más rápido del año. Y eso ya no era casualidad, era intención. Hay un detalle importante. El Grand Prix ayudó a consolidar la idea del Personal Luxury Car americano. Coches grandes, elegantes, masivos, pero con motores realmente serios. Y eso influenciaría muchos modelos después. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Pontiac Grand Prix 421 de 1962 puede moverse entre los $40,000 y los $90,000.
dependiendo del estado y configuración. 1962 Dodge Polara 500. Este coche no recibe la atención que merece, y eso lo hace aún más interesante. Porque mientras otros modelos de la época se volvieron legendarios, el Polara quedó un poco escondido en medio de todo. Pero cuando miras lo que realmente ofrecía, eso no tiene mucho sentido. Imagina el contexto. Dodge entrando cada vez más fuerte en la conversación del rendimiento, entendiendo que el mercado estaba cambiando y que ya no bastaba con fabricar coches grandes y cómodos. Ahora, también tenían que ser rápidos. Y este Polara 500 deja eso muy claro. El diseño ya transmite más agresividad que muchos coches anteriores. Líneas más tensas, postura más baja, menos sensación de barco americano y más intención deportiva. Especialmente en las versiones más equipadas. Todo parece más firme, más preparado, y eso cambia completamente la presencia del coche. Bajo el capó, el V8-413 entregaba alrededor de 380 caballos, una cifra absurda para un coche de calle en 1962. Y eso se siente, porque este coche ya no acelera de forma elegante. Acelera con violencia, con torque inmediato, con una sensación mucho más cercana a lo que años después definiría a los muscle cars. Y ahí está el punto, porque el Polara 500 parece adelantado a su tiempo. Hay un detalle clave. Dodge estaba usando toda la experiencia adquirida en competición y rendimiento para empujar estos coches cada vez más lejos. Y el Polara es uno de los ejemplos más claros de esa transición. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Dodge Polara 500 de 1962 puede superar fácilmente los $50,000, con versiones más raras alcanzando cifras mucho mayores. Y ahora quiero saber algo. De los tres que vimos hasta ahora, ¿cuál te parece más impresionante? ¿El Impala 409 icónico? ¿El Grand Prix elegante? ¿O este Polara mucho más agresivo? Te leo en los comentarios. 1962 Studebaker Gran Turismo Hawk. Este coche no debería estar en esta lista. Y justamente por eso es tan interesante, porque cuando piensas en los coches americanos más rápidos de principios de los años 60, Studebaker no es la primera marca que viene a la mente. Y sin embargo, aquí está. Imagina el contexto. Studebaker ya estaba atravesando dificultades, intentando mantenerse relevante en un mercado dominado por gigantes mucho más fuertes. Pero en lugar de rendirse, hizo algo distinto. Creó uno de los coupés más elegantes y particulares de toda la época. El Gran Turismo Hawk, un coche que no intenta parecer excesivo, no tiene enormes cantidades de cromado, no sigue exactamente las proporciones típicas de Detroit. Se siente más europeo, más contenido, más refinado, y eso lo separa inmediatamente del resto. Las líneas son limpias, largas, muy equilibradas, con una silueta que incluso hoy sigue viéndose elegante. No necesita exagerar, porque su diseño ya tiene personalidad propia. Bajo el capó, el V8-289 Supercharged podía entregar alrededor de 289 caballos, una cifra fuerte, especialmente considerando que este coche era más compacto y ligero que muchos rivales directos. Y eso cambia completamente la experiencia, porque aquí no hay sensación de exceso, hay eficiencia, hay equilibrio, y eso lo vuelve distinto. Hay un detalle clave. El diseño del Gran Turismo Hawk fue refinado por Brooks Stevens, quien transformó el modelo en algo mucho más moderno y sofisticado visualmente. Y eso se nota incluso hoy. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Studebaker Gran Turismo Hawk puede moverse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo de la versión y estado. No es el más famoso, pero probablemente es uno de los más elegantes. 1962 Mercury Monterey S55. Este coche no parece apurado, pero tiene más fuerza de la que aparenta. Porque el Monterey S55 vive exactamente en esa zona donde los coches americanos empezaban a cambiar. Todavía conserva el tamaño, el confort, la presencia elegante de años anteriores. Pero ahora, también quiere rendimiento. Y eso se siente. Imagina el contexto. Mercury intentando posicionarse como algo más exclusivo que Ford, pero sin llegar al lujo absoluto de Lincoln. Y para lograrlo, necesitaba coches con más personalidad, más presencia, más carácter. Y el S55 fue una de las respuestas más claras. Visualmente, el coche mantiene líneas muy limpias, proporciones largas, una sensación de solidez típica de principios de los años 60.
Pero hay algo distinto. La postura, los detalles, la forma en que el coche se planta, todo transmite más intención, más seguridad, más potencia contenida. Bajo el capó, el V8-406 entregaba alrededor de 405 caballos en sus versiones más fuertes, una cifra gigantesca para la época, especialmente en un coche con enfoque más refinado. Y eso cambia completamente la percepción, porque este ya no es solo un coche cómodo y elegante, es un coche realmente rápido. Y lo más interesante es que casi no intenta demostrarlo. Hay un detalle importante. El paquete S55 fue creado precisamente para darle a Mercury una imagen más deportiva y agresiva, algo que la marca necesitaba en ese momento. Y este coche logra exactamente eso. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Mercury Monterey S55 puede moverse entre los $40,000 y los $80,000, dependiendo del estado y configuración. 1962 Plymouth Sport Fury. Este coche ya no parece inocente. Y eso cambia todo. Porque el Sport Fury representa perfectamente el momento donde los coches americanos dejaron de esconder sus intenciones. Ya no intentaban parecer solamente elegantes, cómodos, refinados. Ahora también querían intimidar. Y este coche lo consigue. Imagina la escena. Principios de los años 60. Las marcas aumentando cilindrada, más potencia apareciendo cada año. Y Plymouth entendiendo que necesitaba algo más agresivo para mantenerse en la conversación. Y así aparece esto. Un coche largo, bajo, con una presencia mucho más deportiva que muchos rivales directos. Las líneas son más tensas, más decididas, menos flotantes que en años anteriores. Todo se siente más firme, más pesado visualmente. Y eso le da mucha personalidad. Bajo el capó, el V8-413 entregaba alrededor de 410 caballos. Sí, más de 400 caballos en 1962. Y eso ya empieza a sonar peligroso. Porque este coche no solo tiene potencia, tiene actitud. La respuesta del motor, el torque brutal, la forma en que entrega fuerza. Todo empieza a acercarse muchísimo a la fórmula Muscle Car que explotaría pocos años después. Y ahí está lo interesante. Porque este coche todavía pertenece a otra era. Pero claramente ya está mirando hacia la siguiente. Hay un detalle clave. Plymouth estaba utilizando cada vez más la experiencia adquirida en NASCAR y drag racing. Y coches como este Sport Fury eran una consecuencia directa de eso. Ya no era solo marketing, era influencia real. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Plymouth Sport Fury 413 puede superar fácilmente los $60,000, dependiendo del estado y rareza. Y ahora quiero saber algo. De todos los coches que vimos hasta ahora, ¿cuál te parece el más adelantado a su época? Te leo en los comentarios. 1962 Buick Wildcat. Este coche no necesita parecer agresivo, porque su motor habla por él. Y eso es exactamente lo que hace tan interesante al Wildcat. Porque Buick nunca fue la marca más extrema. Nunca intentó competir directamente con los coches más salvajes de Detroit. Su enfoque era otro. Lujo, confort, presencia. Pero aquí, algo cambia. Imagina el contexto. Los motores creciendo cada vez más. Las marcas entrando en una especie de competencia silenciosa por potencia. Y Buick entendiendo que no podía quedarse atrás. Pero tampoco quería perder su identidad. Y el resultado fue este. Un coche elegante, sólido, refinado, pero escondiendo una cantidad absurda de torque debajo del capó. Visualmente, el Wildcat sigue teniendo esa fluidez típica de Buick. Líneas suaves, proporciones enormes, mucho equilibrio. No intenta intimidar, no necesita hacerlo, porque la sensación de poder está en otra parte. Bajo el capó, el enorme V8-401 Nailhead entregaba alrededor de 325 caballos. Pero el número no cuenta toda la historia. El torque sí, porque este motor empuja con una fuerza constante, pesada, inmediata, muy distinta a otros V8 de la época. Y eso cambia completamente cómo se siente el coche. Porque el Wildcat no acelera con dramatismo, acelera con autoridad, como si el peso simplemente dejara de importar. Y eso es exactamente lo que lo hace especial. Hay un detalle importante. El Wildcat fue creado como una respuesta más deportiva dentro de Buick. Una forma de demostrar que la marca también podía entrar en la conversación del rendimiento sin perder refinamiento. Y lo consiguió. Cuando miras su valor actual,
Eso también se refleja. Un Buick Wildcat de 1962 puede moverse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo del estado y configuración. No es el más agresivo, pero probablemente es uno de los más sólidos. 1962. Lincoln Continental 430. Este coche no debería estar en esta lista, pero ignorarlo sería un error, porque el Lincoln Continental representa exactamente esa idea tan americana de principios de los años 60. Hacer algo enorme, lujoso, refinado, y aún así, darle un motor gigantesco. Imagina el momento. Lincoln intentando posicionarse como el máximo nivel de presencia americana. No solo lujo, no solo comodidad, presencia. Y el Continental logra eso perfectamente. Las famosas puertas suicidas, las líneas rectas, la carrocería enorme pero elegante. Todo transmite autoridad, no agresividad. Autoridad. Y eso cambia completamente la personalidad del coche. Porque este no es un coche que intenta parecer rápido. Ni siquiera parece preocupado por eso. Y justamente ahí está el contraste. Bajo el capó, el V8430 entregaba alrededor de 320 caballos. Una cifra enorme para una berlina de lujo de este tamaño. Y eso hacía que el Continental se moviera mucho mejor de lo que cualquiera esperaría. No era ligero, no era deportivo, pero tampoco era lento. Y eso para un coche así, ya era impresionante. Hay un detalle clave. El diseño del Continental de esta generación terminó convirtiéndose en uno de los más icónicos de toda la industria americana. Limpio, elegante, sin exceso innecesario, completamente distinto a muchos coches anteriores. Y eso ayudó muchísimo a que envejeciera bien. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Lincoln Continental de 1962 puede moverse entre los $40,000 y los $100,000, dependiendo del estado y configuración. 1962, Chrysler 300H. Este coche no cierra esta lista por casualidad. La cierra porque se lo merece. Porque el 300H representa el punto exacto donde el lujo americano y la potencia extrema prácticamente se fusionan. Y en 1962, muy pocos coches podían hacer eso mejor. Imagina el contexto. La serie 300 de Chrysler ya tenía reputación. Ya era conocida por crear algunos de los coches más rápidos y refinados de Estados Unidos. Pero aquí todo parece todavía más serio, más maduro, más dominante. El diseño mantiene esa presencia elegante y sólida típica de Chrysler. Líneas limpias, postura firme, mucho equilibrio visual. No necesita exagerar, porque sabe perfectamente lo que es. Y eso cambia la sensación del coche. Porque el 300H no parece nervioso. Parece seguro. Muy seguro. Bajo el capó, el enorme V8413 entregaba alrededor de 380 caballos. Una cifra brutal para la época, especialmente en un coche tan refinado. Y eso era exactamente lo que hacía especial a la serie 300. Porque aquí no se trataba solo de acelerar. Se trataba de hacerlo con autoridad. Sin drama, sin esfuerzo aparente. Simplemente poder. Y eso se siente incluso visualmente. Hay un detalle importante. Los Chrysler Letter Series fueron algunos de los primeros coches americanos en combinar auténtico lujo premium con rendimiento de alto nivel, mucho antes de que esa fórmula se volviera común. Y el 300H es uno de los mejores ejemplos. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Chrysler 300H de 1962 puede superar fácilmente los $70,000 a $120,000, dependiendo del estado y originalidad. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a entender que 1962 ya no fue solo una transición. Fue el momento donde todo empezó a tomar forma de verdad. Porque aquí los motores ya son enormes. La potencia ya no intenta esconderse. Y los coches empiezan a sentirse mucho más agresivos, más rápidos, pero también más seguros de sí mismos. Y eso cambia completamente la década. Ahora quiero saber algo. De todos los coches que viste en este video, ¿cuál te parece el más impresionante de verdad? El que más claramente parecía adelantado a su tiempo. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver el momento justo antes de todo esto, tienes que ver este video sobre los coches americanos más rápidos de 1961, porque ahí todavía puedes ver el instante donde todo empezaba a cambiar. Y cuando compares ambos, vas a entender perfectamente cómo nació la era del exceso americano.
Nos vemos en el próximo video.